Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más. Queremos agradecerles el estar atentos a nuestra señal, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esperamos que esta semana sea de mucho provecho para usted en cuanto a sus planes, sus objetivos. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Advierto y siempre el llamado para tomar mucha, pero mucha precaución, utilizando el distanciamiento, los protocolos y todas aquellas medidas importantes para evitar el contagio del COVID-19. Autoridades de salud ya han pronosticado un incremento en el número de muertes. Las estadísticas lo están reflejando así, lo cual significa que aunque estemos vacunados, siempre debemos guardar pertinentemente todas las medidas necesarias para evitar ser contagiados. Así es que desde ya, bienvenidos una vez más. Vamos, como siempre, a colocar sobre la mesa el análisis y la discusión de temas importantes, como por ejemplo esta nueva proyección planteada por el Ejecutivo para presentar a la Asamblea Legislativa en los próximos días un anteproyecto de ley de reforma de pensiones. Vamos a conocer un poco las proyecciones y características desde la perspectiva de nuestros invitados, que son especialistas en el área económica, así como también de otros aspectos que tienen que ver con ese eje fundamental de crecimiento de la economía nacional con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Acevedo, economista. Gracias por acompañarlo, Carlitos. Muchas gracias, Neto, por tu amable invitación. Es un gusto compartir este foro con el buen amigo Ricardo Castaneda y un saludo a toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias también. Saludo muy cordialmente a Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, INCEFI. Gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto, como siempre, y gracias por la disponibilidad que nos das para poder conversar contigo. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Un placer estar contigo, un placer compartir este espacio con Carlos y, por supuesto, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Bueno, sin duda alguna, el país sigue siempre teniendo como punto de agenda y de honor, y voy a hacer una entremezcla de dos cosas como parte del tema fundamental que tiene que ver con el tema de las pensiones y un poco las proyecciones de crecimiento económico, el tema que tiene que ver la pandemia del COVID-19. Yo lo decía, yo creo que sería oportuno aprovechar en estos primeros minutos ver desde esa perspectiva cómo sigue siendo incidente en el quehacer de la actividad de país como tal. Las autoridades acaban de reconocer un incremento en el número de fallecidos, a pesar de que ya tenemos gran parte de la población vacunada como tal, ¿no? Efectivamente, Ernesto, el año pasado, cuando se hacían las proyecciones de cómo iba a evolucionar la economía este año, uno de los supuestos, de las premisas principales, tenía que ver justamente con la normalización de la actividad económica, si se conseguía esto que llaman la inmunidad del rebaño, gracias a la campaña de vacunación. Sí. Y creo que, bueno, siempre existía en el escenario la posibilidad, pero creo que mucha gente descartaba que a estas alturas del año estuviéramos lidiando todavía con este problema del COVID, que a nivel internacional, por ejemplo, es uno de los factores principales que está detrás de la llamada crisis de los contenedores, por todos los cuellos de botella que se han generado en la producción en Asia y en el transporte marítimo, y que se está reflejando en una inflación global y a nivel nacional que no teníamos desde hace rato. Ricardo, ¿cuál es tu Sí, mira, la verdad es que la recuperación económica, tanto a nivel mundial como nacional, está vinculada a un control total de la pandemia. Mientras la pandemia no esté completamente controlada, siempre existe la posibilidad, por ejemplo, que los países tengan que adoptar algún tipo de medidas de confinamiento, y esto obviamente tiene repercusiones en el ámbito económico. Actualmente lo que estamos observando en los distintos países de la región centroamericana, a partir de las cifras que se tienen, es que la pandemia no está siendo controlada, ¿no? Incluso en algunos le llaman esta que es la tercera ola,
una gran cantidad de casos. Adicionalmente, esto también implica destinar más recursos del presupuesto en cuanto a insumos médicos, porque sabemos, por ejemplo, que cada hospitalización requiere una cantidad de cuidados y que por lo tanto es fundamental tener recursos para ello. Yo creo que es importante en esos contextos, como se ha venido debatiendo ya más de un año, ¿no? La importancia de tener las cifras, que las decisiones estén basadas en elementos técnicos, en que no debe de haber una separación entre el tema sanitario y el tema económico, porque la vida misma es integral. Bueno, y una de las, puntos elementales en todo esto es que a pesar de todo hemos tenido también como país el beneficio y la oportunidad de tener y contar con vacunas inmediatas. La verdad que por eso hacía yo énfasis en la necesidad de poder establecer cada uno personalmente su propio mecanismo de defensa, no bajando la guardia, como lo decimos. Así es que quería aprovechar de ustedes la opinión un poco en ese contexto para exhortar, llamar a cuidarnos todos, porque la verdad que es una situación en la cual estamos sujetos todos y lo estamos viendo incluso con personas que ya están vacunadas, que ya tenemos las 2 vacunas, pero que también están saliendo positivas también de estos casos. Así es que creo que era meritorio también hacer un poco el énfasis de la conciencia, elevarla a la población para que no bajemos la guardia. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Hay un anuncio de parte del Ejecutivo para la presentación en los próximos días de un anteproyecto de ley que tenga que ver precisamente con resolver el problema de las pensiones que ha venido a lo largo de la historia y lo hemos conversado con ustedes, tanto Carlos como Ricardo. Ha sido parte de esa discusión, de ese debate de, bueno, ¿qué hacemos con las pensiones? ¿Cómo logramos establecer cambios que verdaderamente determinen una justa pensión digna para muchos que a lo mejor a esta hora de la mañana todavía están pensando y repensando retirarse y ser pensionados por el tipo de valor que les va a quedar en las pensiones? A ver, abro un poco el análisis y el debate, Carlos y también Ricardo. Bien, a mí me sorprendió gratamente, diría yo, el anuncio del presidente, pero al mismo tiempo me suscitó una serie de interrogantes. Ante todo porque el país, antes de la última reforma de pensiones, la de septiembre del 2017, tenía ya una deuda de pensiones en valor actual de más de 24,000 millones de dólares. Y se estaban generando flujos del orden de los 500, 600 millones de dólares que el gobierno tenía que destinar al pago de pensiones anualmente. Luego, con la reforma del 2017 no quedó muy claro cómo quedaban esas cifras, pero en todo caso seguimos teniendo probablemente una deuda de pensiones superior a los 20,000 o cercana a los 20,000 millones de dólares. Y los flujos que el Ejecutivo tiene que erogar anualmente han andado como entre 350 a 400 millones solo para pagar las pensiones del antiguo régimen. Entonces, lo que me sorprende del anuncio presidencial es que, según lo que le entendía el presidente, se está proponiendo una reforma integral. Él hablaba como de que todo el mundo tenga una pensión digna. En este momento solo 1 de cada 4 trabajadoras salvadoreñas tiene acceso a algún régimen de cobertura previsional. Entonces, darle una pensión universal al otro 75% que no tiene nada, con la población actual que está en edad de pensionarse, que anda un poco por arriba del 1,000,000 de personas, si el 75% de ellos no tienen ninguna pensión y el gobierno le va a dar, por ejemplo, pensión mínima, estamos hablando de un monto cercano a los 2,000 millones de dólares al año. Entonces, mi gran interrogante es, si el presidente piensa hacer eso, ¿de dónde van a sacar esos 2,000 millones adicionales? Una muy buena pregunta. Vamos a ver, Ricardo, también sí, a manera mira, de introducción. Hace varios meses, recuerdo que discutíamos justamente en este programa, yo señalaba que todos los caminos conducían a una reforma de pensiones, ¿no? Tanto por los problemas estructurales, que ya Carlos ha mencionado unos, el tema de la baja cobertura, también el problema de la insuficiencia de las pensiones, es decir, que hay personas que al momento que se llegan a retirar, pues les queda una pensión que prácticamente está condenada a vivir en pobreza. También los problemas de inequidad, porque hay quienes en los distintos subsistemas que están dentro del tema de pensiones tienen pensiones muy jugosas,
mientras que otros pensiones muy bajas, ¿no? A partir de esto también se incorpora el elemento financiero, es decir, para las arcas del Estado, el tema de pensiones sigue representando una deuda muy importante. Cuando uno revisa las cifras, estamos hablando de más de 20 puntos del Producto Interno Bruto solo de deuda de pensiones. Y entonces, a partir de ahí, hacer una reforma creo que es importante. Ahora, el punto es qué tipo de reforma y cómo lo vas a hacer. Para mí esta es la reforma más compleja que puede haber. No hay una solución mágica y por eso es indispensable que cualquier cambio que se vaya a hacer sea fruto del diálogo entre los distintos sectores. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de que se van a aumentar la cuantía de las pensiones, Carlos señalaba muy bien, la pregunta clave es ¿quién va a pagar esto?, ¿no? Es decir, ¿se va a pagar a partir de incrementos de las aportaciones de los propios trabajadores, de las empresas, de las arcas del Estado? Porque lo que sucede en estos momentos, tal como está el sistema, por ejemplo, que del presupuesto público se tienen que utilizar recursos para pagar pensiones, que estos recursos provienen en su mayoría de impuestos indirectos y que por lo tanto buena parte de las personas no tienen o nunca van a tener pensión, pero sí están financiando este sistema, ¿no? Muchas veces el debate se pone únicamente en quién va a controlar las pensiones, que por supuesto es un tema importante, relevante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, pero hay otros problemas que son mucho más complejos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellas personas que nunca han cotizado en su vida y que ya están en edad de pensionarse o están a punto de pensionarse? Y ahí, por ejemplo, aparece otro elemento, que es el sistema de protección social, que actualmente, en el caso de El Salvador, a pesar que la ley lo establece, sigue sin contarse con un plan social. Y a partir de ahí, estos son elementos que deben de estar en esa reforma fiscal, en esa reforma, de pensiones integral. A ver, tú decías un tema o un elemento importante en tu análisis, Ricardo, y también que lo quiero colocar antes de conocer y también poner sobre la mesa, porque tras el anuncio hecho precisamente por el Ejecutivo, inmediatamente salió Asafondos reiterando que cualquier reforma al sistema debe determinar sus fuentes de financiamiento, tanto presente y a futuro, pero más allá lo que planteaba era la necesidad de no correr el riesgo de aumentar pensiones sin tener precisamente también estudios técnicos que verdaderamente, más allá de la efervescencia política, pudiese de alguna manera llevarnos a que salga más cara la medicina que la enfermedad. En este caso tú decías de que esta reforma o este cambio plantea precisamente uno de los más grandes retos para la historia del país, sobre todo por la complejidad que tiene esta situación. Un elemento muy importante. Sí, dime. Fíjate que creo que hay un tema, Ernesto, también muy importante destacar. Muchas veces cuando se hace este tipo de reformas, sobre todo pensando más desde la óptica de la clase política, lo que quiere es tener réditos inmediatos. Y entonces puede existir la tentación, por ejemplo, de ofrecer jubilaciones muy jugosas en estos momentos, pero a costa de poner en riesgo las pensiones de las futuras generaciones. Entonces aquí también hay un tema que debe tomarse muy en cuenta, y es que la reforma que se haga debe tener el punto de vista intergeneracional. Carlos. Sí, yo insisto, el tema para mí, bueno, aparte de todas las complejidades de una reforma integral, es a final de cuentas cómo lo financias, ¿verdad? Porque los políticos suelen caracterizarse por hacer promesas sin normalmente establecer costos, cuánto cuesta esto que estoy prometiendo, ni mucho menos decir de dónde va a salir el dinero. Por ejemplo, en la campaña electoral del 2004, cuando Rodrigo Ávila era candidato de Arena, yo recuerdo que él también hizo la promesa de que si llegaba a la presidencia iba a dar una pensión universal. No me recuerdo si decía que era la mitad del salario mínimo o algo así, pero la idea era otra vez pensión universal. Obviamente no se habían puesto a hacer los cálculos de cuánto costaba eso ni de dónde iba a salir. Y en este caso yo me temo también que este gobierno no se caracteriza precisamente por los análisis técnicos en las cosas que hace. Ya lo hemos visto en el Bitcoin, en una cantidad de propuestas que son más bien
ocurrencias del Ejecutivo que dice hágase y luego los técnicos o pseudotécnicos tienen que correr a ver cómo lo montan. Entonces yo insisto, una pensión universal en las condiciones actuales en que el 75% de la población no tiene acceso a ninguna cobertura, representaría erogaciones cercanas a los 2.000 millones anuales en estos años. Sí. Porque además por el aumento de la longevidad y el cambio en la estructura de la pirámide poblacional, este peso de la población jubilada va a ir aumentando. Entonces, estos 2.000 millones irían creciendo en el tiempo. El sistema de pensiones que podríamos considerar como más equilibrado en América Latina, que es el de Uruguay, tiene, por ejemplo, una tasa de cotización del 21%, que es lo que nosotros tenemos ahora, el 15%, que se subió con la reforma de 2017, de lo cual se agarraron los 5 puntos porcentuales para la llamada cuenta de garantía solidaria. Entonces, Uruguay tiene 21% de tasa de cotización, además tiene un IVA del 23%, nosotros tenemos IVA 13%, y del IVA de Uruguay del 23%, 2 puntos porcentuales son también para pensiones. Y Uruguay tiene tasas de reemplazo del orden del 40%, y con todo eso Uruguay va saliendo tablas apenas. Okay. En el caso de nosotros no hay manera que los números cuadren con la estructura poblacional que tenemos ahora de afiliados. Ya no digamos si se está pensando en una pensión universal. Decías a fondo, consideramos que todo cambio de la ley del SAP debe de ser evaluado técnicamente, tomando en cuenta los impactos tanto en un corto, mediano y largo plazo. ¿En qué consiste, digamos, en términos así muy entendibles esto? Es decir, que no tiene que ser a la ligera, entonces, ¿eh? No, sin duda. Es decir, una medida de este tipo no se puede hacer corriendo, ¿no? Porque tú realmente estás hablando no solo de la jubilación de las personas actuales, sino de las futuras generaciones. Y lo que hemos observado en el caso de El Salvador históricamente con el tema de pensiones es que siempre se ha hecho mal. Y cuando las cosas se salen mal, tarde o temprano, la población lo termina pagando, porque si no, veamos esa bola de nieve, por ejemplo, que ha sido la deuda de pensiones en el tema del presupuesto público, ¿no? Es decir, durante muchos años uno revisaba el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos, y la mitad era explicado por el tema de pensiones, por la forma como se había hecho. Entonces, ese tipo de errores no se deben de hacer. Obviamente, esta es una decisión política, pero tiene que tener a la base elementos técnicos. Por ejemplo, cualquier reforma de pensiones que se presente debe de contar con un estudio actuarial que te permita asegurar realmente la sostenibilidad de lo que se vaya a hacer. Y fíjate, Ernesto, que yo también señalaba hace varios meses que todos los caminos conducían a una reforma de pensiones, también por la situación financiera crítica que tiene el gobierno, ¿no? Y eso siempre se ha debatido. Es decir, que frente a un contexto en el que, por ejemplo, El Salvador actualmente se encuentra en una situación financiera complicada, donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a mi juicio, yo lo he venido insistiendo desde hace ratos, ese acuerdo está en el congelador por decisiones propias del gobierno de El Salvador, como el tema del Bitcoin, frente a compromisos financieros, no solo este año, sino los próximos años, existe la tentación de que tú puedas utilizar estos fondos de pensiones como un mecanismo para financiar las arcas del Estado. Y si esta, por ejemplo, fuera la premisa que se va a utilizar al momento de la reforma de pensiones, no es la más adecuada, porque significa que tú vas lejos de resolver los problemas, los puedes complejizar aún más. A ver, ese es un elemento bien importante que tú estás mencionando y que creo que aprovechamos esta mañana para poder revisarlo, ese acuerdo con el Fondo Monetario también, Carlos, y sobre todo también esta figura introducida nuevamente, digamos, como un factor nuevo dentro de la política monetaria del país, que es el caso del Bitcoin como moneda de curso legal, ¿no? Yo coincido con Ricardo en que ese acuerdo está en el congelador y quizá daría un paso más. De repente me atrevería a decir que está muerto y enterrado, ¿verdad? Y que el último clavo en el ataúd del acuerdo fue la decisión de la Sala de lo Constitucional impuesta de permitir la reelección, ¿verdad? Vimos la reacción del Departamento de Estado muy fuerte. El Fondo Monetario, su principal accionista es Estados Unidos, ¿verdad? Porque esas multilaterales funcionan como una empresa. El que tiene más acciones es el que tiene más poder de voto y de veto.
Entonces, las relaciones con el gobierno de Estados Unidos siguen siendo muy tensas. Lo vimos también en la cadena, ¿verdad? Del 15 de septiembre, ¿verdad? Las indirectas del presidente en su discurso. Y entonces yo veo muy difícil, casi sería resucitar a Lázaro, que el Fondo Monetario le apruebe un acuerdo a El Salvador, teniendo a Estados Unidos como el principal accionista del Fondo Monetario, y además con todas las dificultades del acuerdo mismo, ¿verdad? Ya un acuerdo de esos es complicado solo por el hecho del ajuste fiscal que debe llevar a cabo en términos de aumentar ingresos y reducir. Solo con eso ya está complicado. Además, este acuerdo se complicó porque el Fondo Monetario metió temas de transparencia, de anticorrupción, anticorrupción, de gobernanza, y en ese momento el gobierno desmantelando las ICIES y haciendo caso omiso de la lista Engel, y luego vino el Bitcoin, ¿verdad?, para rematar eso, y luego la decisión de la Corte de permitir la reelección. O sea que yo no veo realmente por dónde pueda revivirse ese acuerdo. A ver, voy a hilvanar también, o voy a unir a este elemento que estamos discutiendo, otra de las planteamientos, aseveraciones o análisis que se hacen en cuanto a reconocer que otro de los grandes problemas que tiene el actual sistema para poder darle esa, digamos, robustez que se necesita para poder sacar y tener buenas pensiones, es que hay muy pocos cotizantes. Tengo un dato acá que dice que la población, y esto viene de la Superintendencia del Sistema Financiero, la población salvadoreña afiliada al sistema de ahorro previsional es del 3.5 billones, pero solamente cotizan efectivamente 763.214 personas. Esto es un dato que se tiene a julio de este año, Ricardo. Sí, mira, ninguna reforma de pensiones va a ser sostenible si tú no logras incorporar a la mayor parte de las personas que en este momento no está cotizando. Y aquí, por eso te hablaba de la complejidad, porque si vamos a hablar de una reforma de pensiones, significa que tienes que hacer reformas en el mercado laboral. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, por uno, que aquellas personas que en estos momentos se encuentran en el sector informal y que no están cotizando puedan crear y generar las condiciones para que coticen. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que cuando se ha discutido el tema del monotributo, siempre se hace pensando más desde la óptica de cuánto se va a recaudar, cuando en realidad se debería de plantear cómo se van a brindar los beneficios para que esas personas que están en el sector informal puedan cotizar y con esto realmente pueda garantizárseles su derecho a la pensión. Otro de los aspectos que debe de estar en la mesa cuando discutimos el tema de pensiones es el tema de los salarios actualmente. Los salarios en El Salvador son salarios bajos. Si uno revisa, prácticamente el 90% de la población tiene ingresos por abajo de $1,000. Esto significa que si tú tienes, por ejemplo, un ingreso mensual de alrededor de $500 y tienes una tasa de reemplazo que en el mejor de los casos, imaginémonos, sea de el 50%, significaría que vas a tener una pensión de $250. Y a partir de ahí, cuando se habla del tema de salarios, siempre se pone énfasis en los salarios mínimos, que sí son importantes, pero es que la mayoría de personas, aunque no estén ganando el salario mínimo, siguen teniendo salarios bajos, ¿no? Y eso también debe de ser uno de los aspectos a considerar en la reforma. A ver, hay una pregunta que me parece que no puede pasar por alto en este análisis que estamos haciendo de día lunes con ustedes en esta primera parte. Y creo que es la pregunta medular de toda esta discusión. ¿Qué tipo de pensión en cuanto al valor existe en algún modelo de sociedad que verdaderamente sea más digno? Hablamos de Latinoamérica, hablamos de Centroamérica, que es la que podemos nosotros aspirar a tener, por ejemplo. Vaya, por ejemplo, Chile es el primer país que privatizó. El modelo chileno fue tomado por una docena de países en América Latina, incluyendo nosotros, y en este momento, después de casi 40 años de un sistema privatizado maduro, la pensión promedio en Chile es de $300. $300 en Chile. Bueno, en parte las grandes protestas sociales que hemos visto en Chile ya desde hace algún par de años
tienen que ver, bueno, con la percepción de que el modelo chileno, a pesar de todos los bombos y platillos con los que se nos ha presentado, es un modelo que presenta muchas desigualdades. Y una de las desigualdades principales que resienten los chilenos tiene que ver con el tema de pensiones. Entonces, eso en Chile, en un sistema que digamos que ha funcionado bien. Nuestro sistema es una copia mala del chileno. ¿A qué aspiramos? El 80% de las personas que van a recibir pensión, y esto es nada más el 25% de toda la población. O sea, el 25% que va a recibir, el 80% va a recibir pensión mínima, que en este momento anda a 207. ¿Cómo va a vivir la gente con $200 mensuales? Entonces yo veo realmente un tema ahí, por lo que señalaba Ricardo, la informalidad, ¿verdad? Si una persona del sector informal quiere cotizar, tendría que pagar su aporte y el del empleador. Por ejemplo, un asalariado aporta 7.25 de su salario y el empleador le pone 7.75 ahora, para el 15%. Si vos estás en el sector informal, tendrías que poner tu parte y la parte del empleador. ¿Y quién lo va a hacer? Y luego el tema de los salarios. Si nosotros queremos tener buenas pensiones tipo Suecia, deberíamos tener salarios tipo Suecia. Entonces, mientras no haya salarios mejores, yo creo que... El salario mínimo anda por los 1.400. 1.500 euros por ahí. Entonces, mientras no tengamos salarios mínimos decorosos, no vamos a tener pensiones decorosas tampoco. A ver, tú decías algo, Carlos, y me gustaría también, aprovechando, porque sé que a veces en este tipo de análisis nos quedamos muy elevados en la parte técnica, pero creo que también subyace el elemento y factor de poder digerirlo de una manera mucho más expedita. Por ejemplo, tú mencionabas, Carlos, que Chile tiene una pensión, decías, la pensión mínima es de $300. No, la pensión promedio. $300, sí. Pero es un país que está altamente convulsionado y gran parte del problema social que tiene es precisamente por el tema de las pensiones, entre otros temas que tienen que ver con el encarecimiento del costo de la vida. Ayer, por ejemplo, yo le doy mucho seguimiento a Chile en todo su contexto de información. Me gusta mucho estar atento a sus noticieros y veía una propuesta después de todo este, digamos, mecanismo de retiro que les han permitido, yo no sé si andan por el 20 o el 30% más arriba de lo que nosotros acá tenemos de retiro de pensiones. Estaban haciendo unos legisladores, uno de los legisladores hacía una propuesta de considerar, de darles a los chilenos que puedan retirar su fondo de las administradoras de fondos y pasarlos a un sistema bancario para que ellos tuviesen el ahorro de manera tal. Solo para poner un ejemplo de cómo el debate se eleva hasta ahí, precisamente porque es un tema muy sensible, tal y como lo sentamos sobre la base de la discusión al principio, Ricardo y Carlos. No, sin duda. Es decir, por ejemplo, en El Salvador, luego que se hace la reforma de 2017, que en ese momento recuerdo cuando se hace la reforma en la Asamblea Legislativa, los diputados de todos los partidos políticos aplaudían y celebraban como que habían solucionado todos los problemas, y luego cuando ya las personas que se iban a llegar a retirar empiezan y van a las administradoras de pensiones y empiezan a ver cuánto iban a tener, prácticamente era para que te diera un infarto porque la cantidad que te ibas a tener era sumamente baja, ¿no? Y aquí también incorporo otro elemento que ha sido uno de los problemas que ha tenido El Salvador, Ernesto, es la poca competencia en las administradoras de pensiones. Básicamente lo que hemos tenido es un duopolio, dos administradoras de pensiones, en la que la diferencia entre irte una u otra a veces es el color de la taza, ¿verdad? Porque no existen realmente grandes diferencias. Y ahí sí creo que también va a ser uno de los aspectos que se puedan debatir, ¿no? Es decir, ¿qué otros mecanismos vas a poder tú tener? Ya tú señalabas lo que estaba discutiéndose en Chile, hay personas que han planteado también eso, por ejemplo, que los bancos privados puedan tener fondos previsionales y con eso las personas puedan tener más opciones al momento de decidir en cuál se va a retirar. En cualquier caso, realmente la situación del país, si uno lo ve como un todo, es complicadísimo, porque fíjate que si uno revisa el perfil de riesgo de El Salvador,
desde la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, desde el anuncio de la sala impuesta de que se permite la reelección, los bonos han caído sustancialmente y el perfil de riesgo de El Salvador se ha incrementado. Es el perfil de riesgo de Latinoamérica que más ha aumentado. Y entonces una de las fuentes de financiamiento que tiene El Salvador es salir a colocar bonos en los mercados internacionales. Algunos esperaban que con el anuncio de la reforma de pensiones esto se pudiera mejorar esta situación, pero al contrario, los bonos siguieron cayendo y el perfil de riesgo se sigue aumentando, porque una de las preocupaciones que hay cuando se hacen anuncios de que las pensiones van a ser más jugosas es si esto va a salir de unas finanzas públicas que ya están sumamente debilitadas. ¿Debió el país desde un principio haber establecido un sistema mixto de administración? ¿O no es ahí donde está el problema? Porque también aquí hay que ser justos para colocar en la dimensión el tema, porque muchos, y lo hemos discutido a lo largo de estos minutos en esta primera etapa de la entrevista, del análisis, que el tema de las pensiones tiene varias aristas, ¿no? Y es el tema de financiamiento, es la consistencia, quién lo nutre, y ese es el elemento clave en todo esto. Sin embargo, también existe la otra gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a lograr establecer ese cambio si lo que tenemos hoy en día es precisamente ver quién es el que, si el modelo, como dice, fue una copia, mal copia, dijiste tú, ¿verdad, Carlos? Que tuvimos de Chile, ¿no? Fue una mal copia la que se hizo, ¿no? Si nosotros teníamos ¿cuál es la copia buena que podemos hacer para sacar un buen modelo? Me están pidiendo una pausa y regresamos para poder de alguna manera ir concluyendo y aterrizando en esta primera etapa del análisis de este tema que sin duda alguna dará para más discusión más adelante. Bueno, vamos a la pausa, vamos a conocer cómo está el tráfico hoy, esta mañana de día lunes. Ayer tuvimos mucha lluvia en horas de la noche, por lo menos en la capital. Qué bueno, porque teníamos días de no tener lluvias y especialmente hay cierta preocupación en el interior de la República por estos días que hemos estado bastante secos, ausentes de lluvia. Vamos a la pausa y venimos con, gracias a Texaco con Tecron, por supuesto ofrecerle el tráfico de la mañana. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vámonos entonces gracias a Texaco con Tecron. Recuerde, más de 100 años evolucionando para ser insuperables, ¿verdad? Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vamos a escoger la carretera de Los Chorros a esta hora de la mañana para saber cómo se encuentra el ingreso de todos aquellos que vienen del occidente o que también van, o viceversa. Ahí vemos que hay un tráfico bastante cargado. Hoy no tenemos por lo menos esta imagen no nos da el carril segregado, que también permite darle mayor fluidez vehicular a aquellos que vienen ingresando hacia Santa Tecla. A esta hora de la mañana, 7:03, es esta la imagen que tenemos. Vámonos hasta ahora al sector del Boulevard del Ejército. Vamos a ver, vamos a pedir a nuestro productor que nos vayamos hasta el Boulevard del Ejército. Ahí tenemos ya también una carga vehicular para quienes van a incorporarse al sector del Boulevard Venezuela o Arturo Castellanos, ¿no? Así el carril que conecta hacia lo que es la terminal de Oriente, ex terminal, que tenemos prácticamente bastante fluidez vehicular. Hacia el oriente de la capital, ahí están, las imágenes hablan por sí solas. Vamos a la pausa, ahora sí, 7:04, gracias a Texaco con Tecron. Este fue el reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos en la segunda parte del programa, estará con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con quien vamos a aprovechar conocer también algunas proyecciones de desarrollo de obras viales
que precisamente vamos a conocer el avance que existe hasta este momento. Así es que estará con nosotros el ministro de Obras Públicas en cuestión de minutos para hablar sobre el desarrollo de proyectos para la zona norte del país, el avance en proyectos de construcción de periféricos, Claudia Lar y Gerardo Barrios, así como también otras obras que están ahí precisamente ya en el entorno del cierre del año, que precisamente contempla a estas obras. Así es que acompáñanos en cuestión de minutos. Antes, vamos a ir un poco cerrando el análisis que tenemos este día con los economistas Carlos Acevedo y también Ricardo Castaneda, que tiene que ver precisamente con el tema de las pensiones. Y yo dejaba sobre la mesa, antes de irnos a la pausa comercial, Ricardo y Carlos, un elemento importante que creo que todo el mundo se pregunta, ¿verdad? Y creo que ya en su momento Carlos me decía, bueno, pero ¿cuál es el verdadero modelo que de verdad existe en el mundo para saber que ese es el que nosotros debemos de tener? A ver, Ricardo. Creo que para empezar, la receta que necesita El Salvador es una receta hecha en casa, porque las características que tiene el país son diferentes a las de otros países del mundo, ¿no? Uno puede encontrar algunos casos exitosos, por ejemplo, el tema de Suecia, que se hablaba que tiene un sistema basado en cuentas nacionales, pero las características que tiene la sociedad sueca son muy diferentes a las de El Salvador, y por eso hablaba que en este caso particularmente se requiere un diálogo franco entre trabajadores, entre el sector privado, empresarios y entre el gobierno, y a partir de ahí se puedan ser claros y definirse aspectos importantes, por ejemplo, en qué proporción se va a caer la recarga del financiamiento que se requiere de esta reforma. También establecerse que desde el Estado cómo se va a poder lograr apoyar y asegurar y garantizar el derecho a una pensión de todas las personas que no han cotizado. Realmente para esto es fundamental un diálogo. Y yo creo que a la ciudadanía lo que diría es cuidado, ¿verdad?, con estos anuncios políticos que puedan sonar muy bien, pero que realmente a la base no tengan ningún elemento técnico. En este punto principalmente, cualquier promesa debe de venir acompañada respondiendo cuánto cuesta y de dónde se van a obtener los recursos para financiarse. Decían unos trabajadores que uno de los principales preocupaciones que existe en el contexto de la realidad política que vive el país, y especialmente conociendo el comportamiento y tratamiento que se le dan a estos temas en la Asamblea Legislativa, es el hecho de que no vayan a ser escuchados y tomados en cuenta a la hora de elaborar un proyecto de esta envergadura, ¿eh? Obviamente este es un tema que no solo tiene la arista, digamos, propiamente fiscal financiera, sino la arista social, ¿verdad? Este es un tema crucial de la agenda social de país. Y yo creo que más allá de si es un sistema público o privado, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, lo que hay que garantizar en todo caso es que las cuentas cuadren, o sea, que los beneficios previsionales tengan sus correspondientes aportes, ya sea privados, patronales, del asalariado o contribuciones del Estado, pero que haya claridad de quién es el que está pagando, ¿verdad? Y que haya claridad de que los recursos van a ser suficientes para cubrir determinados beneficios. Y si es necesario aumentar impuestos, que haya un compromiso social de aumentarlos, ¿verdad?, para financiar las pensiones, pero no estar nuevamente lanzando promesas que a la hora de las horas no tienen una sustentabilidad real, financiera, fiscal. Este tema lo hemos conversado, creo que contigo también, sobre la discusión, la esencia, y tú hablabas de la figura, y así debe de ser, entiendo, porque eso es lo que he escuchado siempre de los especialistas, que esta es una discusión no de políticos, sino de actuariales, ¿eh? O sea, el tema actuarial tiene que estar presente, ¿no? Porque obviamente sí tiene que haber una discusión social primero, en la que se ponen de acuerdo, por ejemplo, en este caso, la clase trabajadora, el sector privado, el Estado y las distintas expresiones de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, bueno,
¿Cuáles son las pensiones que queremos, verdad? Bueno, queremos una tasa de reemplazo del tanto por ciento. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Bueno, se va a subir la tasa de cotización, vamos a hacer una reforma fiscal, por ejemplo, donde va a haber un tipo de impuesto a bienes de lujo. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Que vaya a permitir esto. Y entonces ahí vienen los actuariales y dicen, bueno, todas estas medidas que ustedes se han puesto de acuerdo, resulta que son insuficientes, que no van a ser sostenibles, ¿no? Entonces, veamos qué otras medidas se van a hacer. Y por eso el tema actuarial es fundamental, porque de lo contrario, en el papel, tú puedes hacer una reforma bonita, pues, o sea, tú por ley puedes establecer, por ejemplo, que la tasa de reemplazo, que es el porcentaje, digamos, del salario con el que tú te jubilarías, sea del 500%, ¿verdad? Y toda la gente vamos a aplaudir y todos felices, pero resulta que eso en la práctica va a ser imposible de lograrlo porque no hay una fuente de financiamiento. Entonces, cualquier reforma, por ejemplo, que se envíe desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, en el anexo debe de ir ese estudio actuarial. Y a la pregunta que dejé planteada también, casi al concluir el anterior bloque, ¿el país puede contar con un sistema mixto de administración si es ese parte del problema? Carlos. Bueno, yo creo que bueno, el sistema uruguayo, que como digo es de los más reconocidos en cuanto a su integralidad y sostenibilidad, es un sistema más o menos mixto. Con la reforma última de septiembre de 2017, ese componente de la cuenta de garantía solidaria intentó introducirse como una especie de pilar público, digamos. Pero claro, está muy desbalanceado para que sea propiamente un sistema mixto. Pero como te digo, yo creo que más allá si es mixto o no, si es público o privado, hay que garantizar que las cuentas cuadren, ¿verdad? Y en todo caso, por ejemplo, en nuestro sistema actual, las AFPs están teniendo rentabilidades patrimoniales del orden de, bueno, han estado antes de la reforma más de 50%, 45%, 50%. No hay ninguna empresa privada que tenga semejante rentabilidad. Entonces, yo creo que esa comisión que se les estado pagando, que ahora es 1.90, sería mejor que volviera como parte de los fondos de pensiones de las personas. Este retiro, voy con dos preguntas rapiditos porque ya el tiempo se nos agotó. ¿Este tema del retiro es positivo para la población sin duda alguna o es negativo también para, digamos, para el fondo per se? Ricardo, brevemente, porque tengo otra pregunta. Mira, acá como son cuentas individuales, aquí las personas lo que tienen que tener en cuenta es que si tú haces ese retiro anticipado, al momento que llegues de pensionarte y no hayas devuelto esos recursos, la pensión que vas a tener va a ser una pensión más baja. Ok. La otra pregunta, Carlos, esto de las pensiones, ¿se puede lograr tener una cuenta como la que planteaba el ejemplo de Chile, de sacarlo y ponerlo en una cuenta del sistema financiero normal? Lo que pasa es que nuevamente si la sacas, en Chile está generando una buena rentabilidad, pero si lo pasas a una cuenta bancaria que no te genera esa misma rentabilidad, no tiene mucho sentido. Okay. La otra gran pregunta, y con esto cierro para los dos. El gobierno ya lo aclaró, no va a bitcoinizar a las pensiones, pero ustedes, ¿hay algún olfato teniendo esa experiencia de estudiar los comportamientos económicos y sobre todo el ADN de la economía del país para poder ver el Bitcoin y pensiones, Ricardo? Mira, aquí muy rápido. Más allá de la palabra de los funcionarios, el texto de la ley en su artículo 1 y en su artículo 7 deja la puerta abierta para que en cualquier momento se puedan pagar salarios, pensiones con Bitcoin. Ahora, yo sí creo que si desde la óptica del gobierno la idea es lograr encontrar otras puertas, el Bitcoin es únicamente un paso para tener una moneda virtual propia. Ese será otro tema con el cual podemos discutir más adelante. Ok, interesante. Vamos a ver, Carlos, sobre ese mismo énfasis. Yo el problema que veo es que si el gobierno quiere pagar salarios o pensiones o a los proveedores con bitcoins,
primero tienen que comprarlos con dólares, entonces no tiene sentido hacer ese rodeo, a no ser que se mueva ya hacia un Bitcoin virtual propio. Ahí sí ya sería como el emisor de su propio Bitcoin y podría utilizarlo para pagar lo que quisiera, en principio. Ok, les agradezco, el tiempo se acabó. Quiero agradecerle, Carlos, y también a ti, Ricardo, por la disponibilidad de día lunes. Abrir nuestra cartelera de temas y programas de la semana para poder hablar de este tema que es muy sensible, ¿no? Y que sin duda alguna va a generar más discusión en la medida que nos vayamos acercando a la fecha en la que se tiene previsto la presentación de este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Carlos Acevedo, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Neto. Gracias también a ti, Ricardo Castaneda, gracias. No, muchas gracias, Ernesto, un gusto. Gracias, les agradezco. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, desarrollo de proyectos para la zona norte del país desde la perspectiva de obras públicas, avance y un análisis de los proyectos que se tienen en construcción con el ministro Romeo Rodríguez. Esto en cuestión de segundos. Acompáñenme. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, porque usted lo sabe, pues ahí está Rico Brown, café riquísimo para que usted en la mañana pueda calentarse, ¿verdad? Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que nos acompaña acá esta mañana para conocer el avance de muchas de las obras que se tienen ya prácticamente en un número muy avanzado. Gracias, ministro, por acompañarnos. Bienvenido. Es un gusto, Ernesto, compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este importante medio de comunicación. Ministro, antes de poder hablar del avance de los proyectos, tal y como se conoció la vez anterior, que creo que va a ser una de las grandes apuestas y de los grandes, digamos, noticias esperanzadoras para muchos que viajan de la zona norte del país a su ingreso, como es la construcción de los pasos a desnivel y conexión en el sector de La Gloria y todos estos. Hoy con este tema de anoche tuvimos una lluvia, ¿no ha habido algún reporte anormal de la situación de las calles? Sí, bueno, hemos estado atendiendo principalmente postes caídos junto con las diferentes compañías de energía eléctrica y algunos árboles caídos que se detectaron principalmente en la zona de Usulután, en la zona oriental del país. Además, tuvimos algunas inundaciones en el sector de la 49 y la Alameda Roosevelt, donde es un sector que constantemente se dan inundaciones. De hecho, nosotros hemos proyectado una obra de drenaje y ampliación de ese tramo de carretera, porque hay un giro ahí inadecuado donde los diferentes camiones que transitan normalmente se quedan en esa zona, se quedan atrapados porque no da el giro para este tipo de vehículos. Entonces, ya hay un diseño, de hecho, por parte del Ministerio de Obras Públicas, pero vamos a iniciar con su construcción cuando se acabe el invierno, ¿verdad? Entonces, pero estuvimos ahí en horario de la madrugada principalmente y horario de la noche, realizando tareas para poder desalojar todo el agua que estaba acumulada en ese sector. Sí, porque fue muy constante el tema del agua anoche, ¿no? O sea, fue una fuerte tormenta, por lo menos aquí en el sector de la capital, ¿no? Sí, por ejemplo, normalmente con una lluvia como estas, el sector de la Santa Lucía normalmente se inundaba, o por ejemplo, el sector de la residencial principalmente, donde está la Cárcava, en un lugar donde, es decir, cada vez que llovía incluso colapsaban viviendas. Pero nosotros ya hicimos una obra de protección, de hecho ya la culminamos en la residencial Santa Lucía, y eso ha protegido la vida y el patrimonio de las familias. Ahora ya hay una serie de obras de drenaje que están canalizando las aguas lluvias, y esto ha podido generar que ya la Cárcava que había en algún momento haya sido eliminada. Ahora bien, se está trabajando en conjunto y coordinado con el Ministerio de Vivienda para poder apoyar a las familias que perdieron sus casas. Antes, yo me recuerdo que cuando llegamos al gobierno, lo primero que nos dijeron fue: miren, hace años se perdieron 2 casas y nadie nos ayudó, ¿verdad? Las mismas familias de la residencial Santa Lucía. Y en ese momento ya incluso se habían perdido más casas. Obviamente nosotros sí estamos trabajando para darle una solución, pero así también hay diferentes lugares donde normalmente se daban inundaciones. Por ejemplo, el Boulevard Merliot, en un sector altamente vulnerable, y nosotros hicimos un sistema de drenajes urbanos sostenibles. Con este sistema hemos podido reducir el riesgo
de inundaciones que se dan en ese sector. También en Barrio Candelaria hay un sector donde hicimos una obra importante y ahora justamente en el tramo donde hicimos la obra ya no se dan las inundaciones que se daban normalmente. Entonces, poco a poco con las obras que estamos haciendo, estamos protegiendo la vida del patrimonio de las familias. ¿Qué hace falta? Sí, hace falta. Hace falta muchísimo y vamos a trabajar en esa vía para poder ir dando soluciones a los principales problemas. Es algo que viene de décadas y pues Roma no se construyó en un año, ¿verdad? Pero al final se construyó, entonces nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que poco a poco podamos ir haciendo esas obras que vayan reduciendo los riesgos en diferentes sectores vulnerables del país. A ver, este fin de semana tuve la oportunidad de pasar por el sector de la carretera panamericana, en el sector de Zacacoyo, ¿sí? Donde se está haciendo el redondel y la conexión que va a tener con el Boulevard Claudia Lars, ¿sí? Está bastante avanzado ya ese proyecto. Sí, ya el periférico Claudia Lars en este momento lleva un 87% de avance todo el proyecto. Es una carretera nueva la que estamos construyendo para evitar que todas las personas que van desde y hacia Sonsonate eviten pasar por la zona central de Lourdes y puedan ingresar directamente por esta nueva carretera. En este momento estamos ya finalizando la construcción de 2 puentes. Uno que es sobre el río Talnique, que en este momento ya llevamos un 98% de avance de la construcción del puente sobre el río Talnique, y otro puente que está sobre el río Colón. Este puente del río Colón, en este momento llevamos un 80% de avance y estamos haciendo todo lo necesario para poder concluirlo en este mes de octubre a más tardar. De hecho, sobre el puente sobre el río Talnique ya pusimos el pavimento. En este momento estamos esperando, de acuerdo a las normativas de calidad que maneja el Ministerio de Obras Públicas y la normativa AASHTO también, que un par de días para poder colocar la señalización vial en el tramo de carretera. De igual manera, esperamos que en el mes de octubre finalicemos con la pavimentación de los 10 kilómetros, incluso la construcción de los puentes en un 100%, y con esto ya quedarnos para el mes de noviembre solo con la señalización vial en toda la carretera, para que muy pronto podamos entregarle esta obra a todos los salvadoreños que viajan hacia Sonsonate, principalmente la carga que viene del puerto de Acajutla, que normalmente tenía que ingresar por Ateos y por Lourdes, y que ahora con esta obra vamos a evitar que la carga logística ya no pase por este lugar. Se van a reducir los costos, los tiempos de traslados de las mercancías. Eso genera que seamos más competitivos a nivel regional, que incrementen las exportaciones, que incrementen los ingresos al final de las empresas. Tenemos cerca del 86% de las exportaciones del sector textilero en esa carretera. Sí. Entonces, por eso es que también es sumamente importante mejorar la movilidad en esa zona, la logística, los tiempos de traslado de las personas, es decir, cuántas horas de tráfico tienen que pasar todos los días, con solo pasar incluso por el sector de Lourdes, y eso sin considerar la carretera de Los Chorros. Entonces, con este proyecto vamos a poder darle una solución real a los salvadoreños. Pero además, solo quiero mencionar que en el sector del desvío de Zacacoyo y en el desvío de Puico vamos a construir 2 pasos a desnivel en esa zona. Ministro, el tema de la Claudia Lars conecta precisamente con la carretera que va hacia Santa Ana, en el sector de Opico. ¿Cuál es el estado que queda la propuesta de hacer el paso a desnivel también ahí, y no quedarse solo con ahí está, el redondel que se ha proyectado? Sí, bueno, los recursos que se disponían con Fomilenio en algún momento únicamente alcanzaban para poder construir 2 rotondas, una en Zacacoyo y otra en el desvío de Pico. Entonces, con los recursos del Ministerio de Obras Públicas fue que se tomó la decisión para poder construir 2 pasos a desnivel. ¿Por qué? Porque consideramos que esta rotonda iba a vencer su vida útil en cerca de 2 años, en 5 años, aproximadamente, según los estudios. Es decir, en 5 años ya íbamos a tener embudos y problemas de tráfico en esa zona. Entonces no vamos a esperar eso. Entonces mejor tomamos la decisión de hacer un paso a desnivel tanto en el desvío de Opico, con un costo de alrededor de $15 millones, y otro en el desvío de Zacacoyo, que va a tener un costo aproximado de cerca de $10 millones. Ya están aprobados estos fondos, ¿sí, verdad? Sí, estos fondos provienen parte del presupuesto general de la Nación de este año, 2020, y con esos recursos es que el Ministerio de Obras Públicas los ha puesto a disposición para la ejecución de estas obras. Entonces, vamos a ejecutar estas 2 obras importantes. La idea es
evitar que todas las personas que vienen de Santa Ana y que van hacia San Salvador y viceversa tengan que pasar por un redondel, sino que lo puedan hacer a través de un paso a desnivel y utilizar la rotonda únicamente para los retornos de la población que viaja en esa zona, y también adicional el ingreso hacia el periférico Claudio Lerzo. Ahora, hay equipos de trabajadores también en el sector de los chorros, que es parte, entiendo, de las obras previas a lo que es la construcción de los viaductos. Sí, en este momento tenemos diferentes trabajadores de una empresa brasileña, un asocio entre empresas brasileñas. La empresa se llama Concremat y Geométrica. Ellos son los que resultaron adjudicados del proyecto de factibilidad y diseño de ingeniería de la ampliación de la carretera de los Chorros y la construcción de un viaducto. Este es un proyecto complementario al periférico Claudia Lerzo, es decir, hemos hecho las cosas con otra visión a diferencia de cómo se hacían antes. Antes, por ejemplo, hacían un paso a desnivel y el paso a desnivel terminaba en una rotonda, o el tráfico se pasaba de un lugar a otro nada más. En este caso hemos tratado de garantizar que con este tipo de obra podamos solucionar problemas específicos de tráfico en esta carretera tan importante, porque aquí pasa prácticamente la mayor parte de mercancías que viajan desde el puerto de Acajutla y que van hacia la capital o que van incluso hasta el oriente del país, y que lamentablemente tenían que pasar horas y horas de tráfico, además de la población que vive en el occidente del país, Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, algunos municipios incluso de La Libertad, que sufrían el tráfico vehicular al pasar por esta carretera. Pero ahora, con las obras que vamos a hacer, pues vamos a garantizar que el flujo vehicular sea mucho más ágil, sea mucho más seguro. Vamos a reducir las horas de estrés que pasaba la población, es decir, horas productivas que incluso se perdían, porque al final el tiempo que se perdía se podía utilizar para poder realizar cualquier actividad productiva en el país. Ahora eso va a cambiar. Con este proyecto vamos a ampliar 15 kilómetros de carretera desde Las Delicias hasta el desvío de Opico, y en la zona más crítica y vulnerable, donde normalmente teníamos derrumbes, caída de rocas y otro tipo de eventualidad, y que lamentablemente murieron salvadoreños, vamos a construir un viaducto. El próximo mes nos entregan el diseño y luego nosotros sacamos a licitación el proyecto. Es interesante porque igual viene a ser el complemento de todas las obras de la zona y que va a venir a lidiar ese dolor de cabeza de muchas personas, que yo siempre me mostré solidario, porque decía, ¿qué hacer con el problema de los chorros? Y hay que hacer cuanto antes algo, porque aparte del impacto económico que esto tiene, hay un impacto de estrés mental tremendo. Hay amigos que tienen que salir en horas de la madrugada para evitarse estar en el problema, o esperar en horas de la noche, salir ya de noche de San Salvador para ese sector, porque es un problema el tráfico. Pero bueno, qué bueno escuchar noticias así, comenzando el día lunes, como nos decíamos. Me voy a la pausa, regresamos, hablemos un poquito también de las soluciones de los proyectos para la zona norte, que también fueron anunciados. Vámonos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, porque usted lo sabe, ¿verdad? Rico Brand, rico café para la hora de la mañana. Continuamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Ministro, preguntan acá cómo va la reparación de la calle del Tobogán en Soyapango. Sí, bueno, en el caso del Tobogán, debido a las recientes lluvias, un tramo de la bóveda de ese sector colapsó, lamentablemente. De hecho, nosotros ya estábamos trabajando en un diseño para poder reconstruir toda la bóveda, incluso ampliar y mejorar su capacidad hidráulica para que tipo como lo que ocurrió lamentablemente en las últimas semanas en la zona, no vuelva a pasar. Entonces, vamos a hacer una inversión de cerca de $150,000 para poder reconstruir esa zona y poder mejorar la capacidad hidráulica. Ya los trabajos ya iniciaron. De hecho, las tareas preliminares eran hacer un acceso más o menos. Eso lo empezamos 2 días después de haber ocurrido el evento, y en este momento ya estamos en la parte baja de la bóveda y estamos ya comenzando con las obras de reconstrucción. Con esto vamos a poder proteger la vida de las familias que transitan por esa zona. Sabemos que es una vía de alto tráfico, cerca de 8,000 conductores en promedio diario transitan por esa zona, y en este momento de alguna manera el tráfico se complica por las actividades que se están realizando. Pero nosotros esperamos en unos días poder concluir con estos trabajos y muy pronto habilitar el tránsito vehicular. Obviamente lo primero que vamos a hacer
luego de garantizar la seguridad en ese sector, es garantizar que el tráfico pueda circular y pueda fluir libremente en la zona, que esto sería prácticamente en unos días. Bueno, la zona norte también, hablando un poco en proyecciones de solución de los grandes problemas de tráfico, de comunicación, logística, no podemos también dejar a un lado el anuncio que se hizo sobre la construcción de ciertos pasos a desnivel en el sector de La Gloria y también en el redondel La Constitución, se llama, ¿verdad? Sí, de hecho ya una buena parte de estos proyectos ya se presentaron las ofertas por parte de las empresas, es decir, cuando nosotros anunciamos la construcción de 7 pasos a desnivel en el área metropolitana de San Salvador, principalmente en los ingresos y salidas de la ciudad, por ejemplo en el redondel Utila vamos a construir un paso a desnivel, también en el Hermano Lejano, Árbol de la Paz, en el Boulevard Constitución vamos a construir 4 pasos a desnivel. Pero cuando los anunciamos, nosotros lo que estábamos diciéndole a la población era de que estábamos invitando a las empresas constructoras y las empresas supervisoras y diseñadoras a que participen en estos proyectos que vamos a ejecutar. De hecho, la semana pasada, el día viernes, se presentaron ofertas por parte de las empresas en 3 proyectos. Ya se presentaron ofertas para la construcción del paso a desnivel sobre el Árbol de la Paz, el paso a desnivel del Hermano Lejano, y también ya se presentaron ofertas por parte de las empresas en el paso a desnivel del redondel Integración, que esto es parte del Boulevard Constitución. Sí, del Boulevard Integración, entonces, sí, perdón. Y esperamos que muy pronto se entreguen ofertas de los siguientes pasos a desnivel. En el mes de octubre, por ejemplo, vamos a recibir ofertas del paso a desnivel del redondel Utila, que la idea es actualizar el diseño en un periodo no mayor de 3 meses y luego iniciar con la construcción del proyecto. Es decir, ya muy pronto se va a iniciar con la construcción de estos pasos a desnivel. ¿Cuál es la idea al final de estos proyectos de infraestructura que estamos realizando? Pues la idea es poder garantizar que el tránsito en las entradas y la salida de la ciudad sea mucho más ágil y sea mucho más seguro. Normalmente los países del primer mundo construyen los pasos a desnivel justamente en esos sectores, en los ingresos y en las salidas de las ciudades. Y en las áreas metropolitanas lo que se hace es trabajar por medio del transporte público, es decir, otro tipo de apuesta, ya no este tipo de obra de infraestructura, sino que en la modernización, en el mejoramiento del transporte, como sistemas de metro u otro tipo de sistemas que puedan garantizar una movilidad de personas más rápido con con los métodos tradicionales. Entonces, en este caso ya nosotros esperamos, por ejemplo, solo en el Boulevard Constitución, construir 4 pasos a desnivel. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué van a construir 4 pasos a desnivel? Pero es que lo que queremos garantizar es que todo ese corredor tenga un tránsito ágil y seguro para la población y que no suceda como pasaba antes, donde el paso a desnivel terminaba en un semáforo o terminaba en un redondel o en alguna intersección donde el tráfico únicamente se pasaba de un sector a otro sector. Entonces vamos a hacer todas las obras necesarias en el Boulevard Constitución para garantizar que el tránsito sea ágil. Uno lo vamos a construir en el redondel Utila, en el redondel Integración. Ahí son una serie de pasos elevados. La idea es que el redondel únicamente quede para los retornos y a través de pasos elevados la población que vive en Apopa, Quesaltepeque, Nejapa, Aguilares y todo ese sector pueda transitar de una manera ágil y segura. De igual manera se va a construir otro paso a desnivel en el sector, en la intersección de la calle El Volcán y en la intersección también de la calle Sacamil, para que la población que vive en esa zona pueda transitar libremente. Y de igual manera otro en la calle Principal La Gloria, donde tenemos un semáforo y donde normalmente la congestión vehicular llega hasta ese sector y luego el tráfico se distribuye. Entonces también vamos a garantizar una serie de obras en ese sector. Y algunos semáforos y algunos redondeles, por ejemplo, pues vamos a tener incluso hasta que cerrarlos para poder garantizar que el flujo en ese corredor sea ágil para toda la población que vive en esa zona. En el redondel Utila, por ejemplo, ahí solo tenemos el embudo del redondel que está en ese sector. Y este redondel que tiene que ver con el Árbol de la Paz es el que va a conectar con el estadio, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de un paso de tres niveles sería, porque ya tenemos el primero, ¿no? De hecho, se van a hacer 2 pasos ahí en ese sector, es decir,
Uno para garantizar el flujo hacia las amapolas y el otro para poder garantizar el flujo vehicular de todas las personas que vienen principalmente del sector de la 49 y de otros sectores aledaños y que pasa por la colonia San Mateo y a través de un paso pueda garantizar e incorporarse hacia el sector de los próceres. Entonces estamos atacando varios flujos en ese sector. Es una obra bien compleja por lo que veo en diseño y todo eso, ¿no? Sí, ¿Ya se tienen los diseños, ministro? Sí, ya se tienen los diseños. En este momento se está trabajando en la actualización de muchos de ellos para poder garantizar que esta obra al final solucione los problemas de tráfico. Obviamente, dentro de la actualización incluye nuevamente actualizar, por ejemplo, los estudios de tráfico. Y de acuerdo a eso podamos garantizar que la movilidad en esa zona de verdad corresponda a la obra que se va a realizar, porque en el pasado se han hecho pasos a nivel y se han hecho obras en lugares donde de verdad ni tan siquiera se debería de haber hecho uno. En este caso queremos garantizar que la obra que nosotros hagamos de verdad solucione problemas puntuales de los salvadoreños. Entonces se va a hacer también en el hermano lejano, porque todas las personas que vienen del sector de San Marcos y de todos los sectores de la autopista Comalapa, Zacatecoluca, etcétera, tienen que pasar, luego de pasar por el Paso del Jaguar, pasan por el hermano lejano, donde se genera un cuello de botella. Entonces, con la obra que vamos a hacer en el hermano lejano, en el hermano Bienvenido a Casa, pues vamos a solucionar uno de los problemas principales de tráfico de la ciudad. Sí, porque ese del hermano, o sea, el problema está ahí, en este monumento, ¿no? El tráfico, de hecho, luego de pasar por el Paso del Jaguar, se queda justamente en ese tramo, ahí es donde se genera... ¿Y es por la conexión a la 49 o Es por la conexión a los próceres y a la 49, principalmente, a los dos sectores. Entonces la idea es hacer una serie de obras en ese sector, tanto el del hermano lejano como el Árbol de la Paz, para garantizar que el flujo vehicular en esos sectores sea mucho más ágil y sea mucho más seguro para toda la población. Interesante. Ministro, al principio del programa le hacía la consulta sobre el tema de las lluvias. Entiendo que también hay varios proyectos de construcción de cárcavas, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Le parece? Voy a hacer una pausa. Vamos a ir ya concluyendo nuestro programa también con el cierre de este tema. 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos estos minutos, ministro, porque me preguntan, aparte del tema de las cárcavas, el tema de la solución del problema del Citrán y ese carril. ¿Qué se tiene para eso? Bueno, con respecto al tema de transporte público a nivel nacional, pues nosotros tenemos un plan maestro de movilidad donde hay diferentes cosas, ¿verdad? Entre ellas, modernización del transporte público, que es sumamente necesario. Hemos visto cómo las unidades están en pésimas condiciones actualmente. La población ha tenido décadas que estar sufriendo la mala atención en el servicio del transporte, la calidad de las unidades no es la óptima. Entonces, obviamente, dentro de los planes está mejorar y modernizar todo el sistema de transporte público, pero además de eso, incluso ya hay reformas que han pasado a la Asamblea Legislativa para iniciar con esto. Por ejemplo, uno de los cambios es pasar de 20 años de vida útil de las unidades a 15 años. ¿Y por qué 15 años? Porque 15 años es lo que recomiendan incluso los fabricantes de las unidades de transporte. Fueron unos diputados los que aprobaron que pasara de 15 años a 20 años en algunos momentos, e incluso todos los años en la Asamblea Legislativa lo que hacían era aprobar un decreto para incrementar un año adicional, es decir, incluso algunas unidades ya tenían hasta 30 años de vida estando circulando, cuando no debería de ser así, y no pasa en otros países, incluso países de la región. Pero bueno, eso va dentro del proceso de transformación, pero en el caso del transporte masivo, nosotros estamos haciendo un estudio en este momento que esperamos que la factibilidad concluya este año y luego vamos a ir a una etapa de diseño de ingeniería básica. La idea es poder darle una solución real a la familia salvadoreña sobre el caos vehicular que se da en el día a día. Sabemos que son horas y horas de tráfico los que tienen que pasar, principalmente las familias que vienen del sector del oriente del país, las personas que ingresan del sector de Soyapango o que vienen del sector de la carretera de Los Chorros, que ya mencionamos proyectos que también se van a hacer en temas de infraestructura y de carretera. Pero en este caso, en el tema del transporte, pues estamos trabajando en
un nuevo sistema de transporte que vaya a beneficiar a la mayoría de la población, que es cerca del 70%, que está circulando actualmente en el transporte colectivo. Entonces tenemos que darle una solución. Sabemos que al final, lamentablemente, el tema del Citrans se hizo de la peor forma. Únicamente fue una cara de corrupción para el gobierno anterior, porque lo único que querían hacer era ver la manera en la cual se roban el dinero. Y utilizaron la fachada del Citrans como monumento a el robo y la corrupción del pasado. Pero bueno, el tema es que vamos a solucionar este problema. Ya los estudios están a punto de concluir. Incluso hay muchas encuestas que se están llegando a hacer a diferentes viviendas de las familias salvadoreñas para poder hacer, porque dentro de los estudios también está parte de el hecho de la canasta básica, identificar el salario real, el consumo, el origen y destino por el cual se mueven las personas, es decir, para poder identificar esos corredores que de hecho ya están identificados en este momento, de donde tenemos que darle una solución. Son 5 líneas de transporte público, de transporte masivo que se tienen que garantizar para darle una solución en el tema del tráfico a la población. Obviamente en este momento está como datos preliminares, pero esperamos que este año se concluya y muy pronto también podamos anunciarle a la población qué es lo que se va a hacer con respecto a este tema. Porque lo importante es que se está trabajando y que se le va a dar una solución. Estamos en eso. Pero en términos muy concretos, en cuanto a esos carriles, ¿están todavía largo la solución o cómo se puede leer esa? Sí, bueno, este año vamos a tener ya finalizado parte de la factibilidad y con esto nosotros también vamos a poder decirle a la población. ¿Tenemos que esperar ese nuevo modelo de transporte entonces? ¿O se va a solucionar? Lo que sucede es que no queremos hacer lo que hacían antes, pues, ¿verdad? Que hicieron un sistema de transporte que al final no estaba resolviendo los problemas de la mayoría de la población. Si bien es cierto, la población necesita un transporte ágil, un transporte moderno, que garantice que pueda llegar mucho más rápido desde un origen hacia un destino, pero hay que hacerlo bien. ¿Y qué pasa si el BRT, por ejemplo, no tiene la capacidad necesaria para transportar de aquí a 30 años a pasajeros en el área metropolitana? Entonces vamos a haber construido una infraestructura millonaria, como hicieron antes, que no va a resolver el problema. Entonces, puede ser que sea la solución un metro, puede ser que sea un tranvía, puede ser... Es decir, al final lo importante es garantizarle una solución a la población adecuada. Y los estudios nos van a dar esa solución. ¿Por qué vamos a hacer los estudios ahorita? ¿O por qué lo estamos haciendo? Perdón, porque ya está adjudicado el proyecto. Es una empresa española, es un asocio entre empresas españolas, Sintex y Narsa es quien está haciendo este estudio. Pero lo estamos haciendo porque antes no se hizo, es decir, antes no hubo un acompañamiento técnico para poder hacer este tipo de proyecto. Y eso fue lo que hizo que fracasara este sistema de transporte. Y es lo que queremos que no ocurra en este momento. En el tema de Cárcavas, ¿qué noticias se tienen nuevas para muchas familias que sin duda alguna están sufriendo el impacto de las lluvias y por supuesto de ese gran problema que es obvio que San Salvador tiene muchas, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos sacado a licitación una decena de proyectos que vamos a ejecutar en el área metropolitana principalmente, que es donde tenemos la mayor afectación de Cárcavas y vulnerabilidad en diferentes zonas, principalmente en el municipio de Ilopán. Por ejemplo, en este momento ya hay algunas que ya estamos trabajando, otras que están en diseño y otras que están en licitación. Ya estamos trabajando en el reparto de las cañas, por ejemplo. En el sector de la Barrundia, en San Jacinto, ya eliminamos una cárcava que se formó en la zona. En el Boulevard El Hipódromo acabamos de finalizar también una cárcava que se formó en ese sector. En Santa Ana, por ejemplo, en El Molino, también teníamos una cárcava que se formó y ahí hicimos las obras de mitigación necesarias para solucionar el problema de las familias. Pero en este momento hemos sacado, como te menciono, cerca de una decena de obras a licitación pública. ¿Cuáles son estas obras que vamos a hacer? Pues una de ellas es la reconstrucción de la bóveda de Brisas de San Francisco. En Brisas de San Francisco tenemos un problema puntual ya de larga data y que lamentablemente nunca se le solucionó a las familias. Incluso el exministro, que ahora es prófugo de la justicia, llegó a Brisas de San Francisco, les dijo que les iba a solucionar el problema, pero al final no hizo nada, ¿verdad? Los problemas de él sí lo solucionó, pero los problemas de la gente no. Pero bueno, nosotros vamos a hacer ahí una obra de 3.2
millones de dólares, que ese es el presupuesto que se tiene, para poder darle una solución integral a las familias. De igual manera, hemos sacado a licitación pública obras en Jardines del Boulevard, donde vamos a hacer también obras importantes para solucionar problemas de cárcavas. De igual manera, tenemos el problema en la colonia Santa Lucía, porque una cosa es la residencial Santa Lucía, sí. Normalmente la gente tal vez se confunde sobre la problemática que hay en las diferentes zonas, que es totalmente diferente. Una es la cárcava, que ya la solucionamos y que ya llevamos un 100% de avance del proyecto. Y otro es la inundación que se da, no en la residencial, sino que en la colonia Santa Lucía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese sector? Pues hemos sacado a licitación pública la construcción de obras de protección y obras de mitigación en el sector de la comunidad Belén y en el sector del Matasano. Lo que sucede es que tanto en la comunidad Belén como en el Matasano cerraron pozos de agua lluvias, y esto generó que el agua ya no fuera a esa zona, sino que fuera hacia el sector del Triángulo en la colonia Santa Lucía. Y es lo que está generando ese tipo de inundaciones. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar nuevamente las descargas de agua lluvias en el Matasano y en la comunidad Belén, pero realizando las obras de protección necesarias para eliminar el riesgo ante cárcavas que se formaron en algún momento en ese lugar y que lamentablemente todavía, a pesar que han cerrado los pozos, pero por las lluvias, todavía amenaza la vida y el patrimonio también de las familias que viven en ese sector. También hemos sacado a licitación pública obras en taludes, como en Bello San Juan, por ejemplo. También en el sector de planes de renderos hemos sacado otras obras, en el sector de Panchimalco, en Quintas Doradas, por ejemplo, también vamos a hacer una obra de estabilización de talud. En San Martín de Porres hemos sacado una licitación para poder eliminar una cárcava importante que se formó en ese sector. En Ciudad Delgado, en cartografía, vamos a eliminar una cárcava que se formó en esa zona. Y así también otras obras importantes en el Coro, en los aposentos. Hay trabajo. Y en el Distrito 6 y en otros, en el río El Chagüite también vamos a hacer obras de mitigación. Entonces, lo importante es que hay varios proyectos que han salido a licitación pública en este momento, porque estamos comprometidos con las familias salvadoreñas que viven en la vulnerabilidad y que lamentablemente por décadas no habían tenido una solución. Pero lo importante es que ahora sí la van a tener. Ministro, gracias por habernos acompañado y por habernos actualizado precisamente con esta información, que es muy oportuna, muy esperanzadora, sobre todo cuando se trata de lidiar con temas de tráfico, temas de congestionamientos y sobre todo de soluciones como estas últimas que tienen que ver con las cárcavas que afectan a muchas colonias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y también mandarle un cordial saludo a la población salvadoreña, decirle que vamos a seguir trabajando. Hay una decena de proyectos nuevos que también estamos trabajando para día a día poder mejorar la conectividad de cada uno de los lugares de nuestro país. Ok, interesante, gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.